Pensando en plural. El impresionismo no existió como escuela propiamente dicha, porque cada uno de los representantes tenía sus propias características particulares. A pesar de que Vincent Van Gogh y Paul Gauguin trabajaron conjuntamente en Pueblo de Arles, un puerto de Francia, y se separaron por tantas divergencias. Hubo un momento en que, de locuras, de las tantas incoherencias y esquizofrénicas que tuvo Vincent Van Gogh, que luego discutieron y se arrancó una oreja, le envolvió y se la llevó a una mujer de una casa de cita, de un burdel específicamente. Eso fue un momento de locura que tuvo, que al final se pegó un tiro en el pecho, Vincent Van Gogh. Entonces en ellos entró una fiebre de pintar más que todo el paisaje. Pero no era un paisaje que no tenía nada que ver con lo que se había hecho en 2 siglos atrás. Era algo totalmente distinto, algo diferente. Era una revolución. ¿En qué sentido? En que ya el color propio del objeto no existía. Era el color que el artista quería utilizar o utilizaba dándole un significado. Vincent Van Gogh, en sus tantas cartas que escribió a su hermano Theo, él le decía: pinté mi habitación en Arles, la silla la pinto de verde, la ventana la pinto, y le escribía de qué manera pintaba eso que estaba aquí. Pero Vincent Van Gogh fue incomprensible en su época y apenas vendió una sola obra en vida, porque su hermano Theo se la vendió. Y ahorita las obras de Vincent Van Gogh y Pablo Picasso te valen 30, 40, 50 millones de dólares, porque no fue comprendido, no fue entendido, un revolucionario del arte. En él hay obras que se adelantan a lo que luego se va a llamar fauvismo, a lo que luego se va a llamar expresionismo, lo que se va a llamar también simbolismo, tanto en él como en Paul Gauguin. En el caso de Paul Cézanne van a ver adelanto de lo que luego se va a llamar cubismo. Entonces, ¿qué pasó? De alguna manera había que llamar a estos 4 grandes artistas y llamarlos de alguna forma. Como tenían experiencia ellos dentro del campo del impresionismo, los llamaron los post-impresionistas. Pero no fue ningún movimiento, simplemente hay que estudiarlos por separado, porque cada uno de ellos son personas que revolucionaron el arte de la época, creando una segunda oleada, creando, diríamos, una segunda vanguardia dentro de lo que es el arte moderno, que lo vamos a ver en sus obras y posteriormente vamos a ver en obras futuras, tanto del mismo arte moderno como arte postmoderno. Pueden observar que la técnica allí es una técnica puntillista. Por eso él también tuvo su experiencia dentro del impresionismo, pero quiso romper con lo que se estaba haciendo en ese momento dentro del impresionismo. Autorretrato. Él tiene como alrededor de 70, 40 autorretratos. Un hombre que se autorretrató en muchas ocasiones y en muchas... Bueno, la iglesia de Aubel, del pueblecito donde él se encontraba. Allí podemos observar que las ventanas son con arcos ojivales, significa que es una construcción gótica. Ahora, habría que ver si esa construcción, que tiene características góticas, fue realizada en la época del siglo XII y XIII para ser gótica. Si fue construida después de eso, entonces es un neogótico. Está fuera de época. Entonces ya no puede ser gótico, sería un neogótico. No sé de qué año es la iglesia, simplemente que él trató de reflejar el mundo en que él habitaba, que era el puerto de Aurora. Bueno, ahí tenemos a Paul Cézanne, que por cierto aquí están intercaladas por allá, ¿no? Bueno, aquí vemos entonces que Paul Cézanne decía: la naturaleza puede expresarse a través del cono, a través del cilindro, a través de la esfera. Y de ahí vino el nombre de cubismo. Por eso cuando hablamos de cubismo, que es también una gran revolución, de una vanguardia que va a romper casi ya con el arte figurativo y se va a convertir en arte abstracto. Pero el cubismo va a tener 4 fases. La fase cesaciana,
que son los primeros intentos de representar la naturaleza a través del cono, el cubo, el cilindro y la esfera, y luego viene la fase analítica de Pablo Picasso, y luego viene la fase sintética, que más adelante hablaremos de eso. Aquí tenemos otra obra de las grandes bañistas de 1906, ya aquí estamos, ya al hablar del fauvismo, hablar del cubismo, es hablar ya del siglo XX. Ya sería entonces que ya nos olvidamos del impresionismo, del neoimpresionismo, del postimpresionismo, y entonces ya comenzamos entonces con el primer movimiento que se va a llamar el fauvismo. Ahí está Paul Gauguin. Paul Gauguin se va para las islas, después que pelea con Vincent Van Gogh, se va para las islas, para Tahití, y empieza a representar la parte nativa, la parte indígena de las mujeres de esa isla. Pero observen que él utiliza más, ahora va a utilizar también colores planos. No se utilizaban colores planos. Observen a esos rojos, esos rosados. Todavía hay ciertos vestigios en el sentido de la aplicación del claro oscuro en la parte del cuerpo desnudo de esas mujeres. Pasa ahora. Ok. Todos estos artistas no solamente fueron pintores, practicaron todas las artes, y ahí tenemos una obra escultórica de una máscara de Tecura realizada por Paul Gauguin. Henri Toulouse-Lautrec, él vivía en los bares y realmente captaba las imágenes. Podemos entonces en él ver entonces cómo van a ser lo que luego va a ser el cartel como tal, porque él el que hacía los carteles para que la gente pudiera visitar los diferentes bares que existían en la época de París, de esa época de 1800. Ahí tienen otra obra de Toulouse-Lautrec, se llama Jean Avril en el Jardín de París. Fíjense que es tipo afiche. Entonces, entre el diseño gráfico, que aquí hay algunos estudiantes de diseño gráfico, vemos entonces cómo el papel que jugó el afiche en esta época, ¿no? En la época de los llamados artistas del postimpresionismo.